Y quiero empezar leyendo este texto. No es el texto que vamos a estar tratando, el texto clave, pero sí quiero empezar leyendo este texto. Está en Gálatas 6. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Que el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Dos grandes males que hemos visto hasta este momento, que han nacido de asuntos sin resolver y que en sí son pecados, pecados que alimentan otros pecados. ¿Cuáles son esos males? La ausencia del perdón y la amargura. Estos dos grandes males o fuentes de pecado también pueden verse como dos grandes árboles que llevan mucho fruto, no poco, bastante fruto llevan estos árboles o fuentes de males. Algunas de esas evidencias que tenemos de estas dos grandes fuentes o árboles de fruto de pecado, lo vemos en algunas frases como yo no seré como mis padres. Eso lleva por sí mismo bastante resentimiento y falta de perdón. O yo quiero que tengas lo que yo no tuve. Eso también lleva consigo bastante resentimiento. Cosas que no perdonamos, ¿no? O así me criaron. Aquella persona que dice, no, es que así me criaron y así tiene que ser. Bueno, eso lleva bastantes cosas ocultas. O una de las excusas más grandes que nosotros tenemos, yo soy así. Lleva consigo algunas cosas. O cuando tengas hijos lo sabrás. Son frases bastante amargas. O quiero ver si haces eso con tus hijos, ¿no? O ya aprenderás que la vida no es así. Son frases que vienen de estos dos grandes árboles que son la ausencia del perdón y la amargura. Estas frases, bueno, y yo las he escuchado, posiblemente usted ha escuchado muchas más, pero creo que hasta el momento usted ya se grabó estas frases y cada vez que las escuche va a decir, ah, esto viene con algo, ¿no? Y cada vez que las escuche o que intente decirlas, ya va a decir, ah, esto viene con algo, algo hay en mi corazón. Hay muchas más frases, pero son las que más he escuchado yo. También podemos evidenciar con acciones, por ejemplo, con el miedo. Recuerde que una persona temerosa no generalmente es controladora, no es protectora ni protector, es controlador. Y eso viene del miedo. Dato interesante aquí, que una de las causas de los celos enfermizos, viene del miedo. Y eso lo vuelve una persona controladora. No vamos a justificar los celos enfermizos, pero usted ya va a evidenciar el pecado, ¿no? Y recuerde que cuando uno trabaja con el pecado, porque dice, ustedes que son espirituales, levántelo, tendrá que ver exactamente cuál es la raíz del pecado. Y generalmente puede ser el miedo. Miedo que viene pues de falta de perdón, de amargura, de cosas que vivió en el pasado. También podemos ver con acciones como lo es la inseguridad que es contraria a la fe. Esta persona no vive por fe, sino por lo que ve, por lo que tiene, ¿no? También la preocupación excesiva de, ay Dios mío, ¿cómo está el Ecuador? No quiero que salgas, querida familia, te quedas en casa. Es una preocupación excesiva porque tenemos que salir. Imagínense si el baño está afuera. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que salir, es una preocupación excesiva. Y eso hace que nosotros no entreguemos nuestra vida a Dios, que estemos tan preocupados por lo que está sucediendo en el mundo, en el país, y digamos, pues, no salgo, ¿no? O voy a tener esta extrema preocupación. Pero cuando nosotros entregamos a Dios, suene crudo, suene feo, pero si morimos, ¿qué? ¿No? ¿No es cierto?
Nosotros ya no vamos a llorar, los que van a llorar son los que se quedaron con las deudas. Pero nosotros, ¿qué? ¿Qué? Eso pasa cuando nosotros entregamos toda nuestra vida a Cristo y tenemos una paz, y vivimos con paz. Y hermanos, todos vamos a morir. En unos 20, 30 años, muchos de aquí ya no estarán. Se nos van a adelantar. Y esa es la realidad. Entonces, cuando tenemos todas las cosas en paz, todo bien, con Dios, con la familia, pues salgamos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Vivamos, trabajemos, estudiemos. También podemos ver con la altivez, el orgullo. No solo es... estas personas con altivez y orgullo se presentan como la vara de medir, que también se presenta en la paternidad. Y ves a los padres diciendo, verás hijo, tú tienes que verme a mí. ¿Ves cómo yo salgo a trabajar aunque no me guste? Venme a mí. Y se ponen como la vara de medir. Parece algo bueno, pero ¿qué pasará si tú fallas una vez? Los hijos van a ver eso. Entonces, como tú eres la vara de medir, entonces van a ver eso. Entonces, estas personas son altivas, son orgullosas, se ponen como la vara de medir. Y también son muy duras en reconocer sus faltas. Si se equivocan, pues los demás se equivocaron, yo no. Y son muy duros en reconocer sus faltas. También vemos a las personas de doble ánimo, doble fidelidad. Un día obedezco a Dios y otro día no me importa si le desobedezco. Esas son las personas de doble ánimo. La autocompasión, el resentimiento, el rencor, el enojo, la ira, las personas que no pueden pues, controlar su carácter. Pues tranquilamente pueden decir que yo soy así, pero eso significa que no has nacido de nuevo. Y sí, tú eres así, es verdad. También deseos y pensamientos maliciosos, donde aparecen estas frases de quiero ver si haces eso con tus hijos, ¿no? Son pensamientos y deseos maliciosos. Egoísmo, avaricia, desobediencia y la falta de sujeción a la ley de Dios, y que nos lleva a la idolatría. Y de hecho, hermanos, ya analizando los textos, todo pecado o todo mal curado nos lleva a la idolatría. Y la idolatría para los profetas era prostitución. Y era una de las cosas más terribles que se podía hacer delante de Dios. Y de hecho, Dios se quejaba de la prostitución del pueblo de Dios. Ahora, tengan en mente esto, si por su naturaleza la ausencia del perdón y la amargura son un peligro, es más peligroso pensar que no tenemos esas cosas. Y decimos, no, las personas amargas son las personas que están siempre fruncidas, enojadas. Y no, las personas amargas no, las personas amargas son aquellas que utilizan comentarios dañinos y que se están riendo y que están felices y que tienen en su corazón y que están pensando, ¿por qué el pastor no vino de traje hoy día? Ha de ser que viene en pecado. Y eso es amargura, porque recuerden que tiene que ver con lo que hacía el pueblo de Dios, esta queja constante, y eso dice raíz de amargura, de ajenjo, ¿no? Entonces puedes estar feliz toda la vida, reírte, conversar con todos, pero hay cosas en tu corazón amargas, ¿sí? Y lo que hablas son cosas amargas. Entonces sí, hay personas que tienen amargura en su corazón y que no saben que tienen amargura en su corazón. Pero con tantas cosas que ya hemos hablado y frases y acciones, ya posiblemente las personas saben que tienen amargura en su corazón. Entonces es bastante peligroso tener estas dos fuentes de pecado, pero es mucho más peligroso pensar que no las tengo. Y ahí vas a quedar como lo que dice Mateo 15:14, son ciegos guiando a otros ciegos. Y termina el texto diciendo, pues los dos van a caer en el hoyo. Vimos otros textos donde hablaba de, yo estoy bien. No, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, yo soy una persona de paz y alegría. Pero dicen, no se engañen, o sea, no pueden luchar contra la verdad. Son ciegos, guiando a otros ciegos, y los dos van a caer al hoyo. Solo para no pasar por alto algo bastante interesante de Gálatas 6. Gálatas 6 empieza con esto. Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, aun si
alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No me detengo en eso, pero es bastante interesante. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. No digan, ¡ay, pecaron, qué bestia! La escritura dice, si usted es espiritual, va a llevar las cargas de los otros. Más bien, restáurelo. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hay dos cosas que el texto resalta. Una es, los espirituales deben restaurar. Más bien, solo los espirituales restauran. Los espirituales, los que se creen espirituales, tienen que restaurar. Otra cosa que resalta el texto es que mírate a ti mismo, examínate a ti mismo. Cuidado tú vayas a estar cayendo, ¿no? Cuidado, mírate a ti. Algo importante de todo esto es que debes tener cuidado de ser un ciego guiando a otro ciego. Vaya a ser que, porque generalmente pasa esto, y lo he escuchado mucho, que hay matrimonios tratando de guiar a otros matrimonios, ¿no? Y dice, venga, siéntese, conversemos, porque yo ya he pasado un montón de cosas, yo ya lo sé todo. Pero tú no has arreglado nada. O sea, tu matrimonio está hecho pedazos, tú no sabes cómo guiar a la gente, pero solo porque has creído que has pasado un montón de cosas, dices, venga, yo pasé por 4 divorcios, yo ya sé de todo. Entonces, tú ya crees que porque has pasado eso, ya tienes cierta autoridad, ¿no? No, tú no has arreglado nada. Entonces, ten cuidado de ser un ciego tratando de guiar a otro ciego. Peor aún, tratando de educar a los hijos. Diciendo, no, hijo, tú tienes que hacer esto porque yo hice lo contrario y me fue muy mal. Eso no es una buena guía, la verdad. Si tú no arreglaste toda tu vida, pues vas a tener esas frases de tienes que hacer esto porque yo hice esto y me fue mal. No, tienes que haber arreglado toda tu vida y ahí las palabras van a cambiar. ¿Sí? Tienes que hacer esto porque tienes que hacer esto, porque te va a ir bien. No porque a mí no me fue bien, no. Sino porque a ti te va a ir bien. Por eso tienes que hacerlo. Ya ven, la cosa cambia cuando uno tiene las cosas arregladas. Entonces, puede haber personas que van a intentar ponerse o se pondrán como maestros de lo bueno, sin embargo, todavía tienen asuntos sin resolver. Así que hay que tener cuidado de ser ciegos guiando a otros ciegos. Nosotros ya lo hablamos, pero si alguien viene a ti con este tema de desorden en la parte sentimental, que se han unido, ¿no? Se han unido, están viviendo unidos sin casarse y vienen y te preguntan, hermanita, ¿qué tengo que hacer? Hermanito, ¿qué tengo que hacer? Y tú le dices, tienes que casarte, porque esa es la voluntad de Dios. Parece buen consejo, pero hay algo que no se resolvió, y es el adulterio, la fornicación. El adulterio y la fornicación no se arreglan con el matrimonio, se tapa, pero no se arregla. Entonces, tú estás siendo ciego, estás guiando a otros ciegos. Entonces les haces casar, no arreglaste su pecado, entonces van a tener un montón de problemas después. ¿Y por qué no arreglaste su pecado? Porque tú también tienes cosas ahí ocultas que tapaste, ¿no? Y piensas que por el matrimonio, porque van a decir los hermanos, hoy ya se casó, ya están bien, entonces tienen que hacer esto. Pero son cosas externas tapando cosas internas. Y no. Ahora, no digo que no se casen, pero tienen que casarse bien, habiendo arreglado todas las situaciones, ¿no? Y hermanos, naturalmente van a llegar al matrimonio cuando se arreglan todas las situaciones, cuando el corazón ya está bien. El Señor mismo va a poner en el corazón que se casen, cuándo y cómo. Así que tranquilos por ahí.
Hoy vamos a ver la tercera fuente de los males, un tercer árbol que da fruto de pecado, bastante fruto de pecado, y eso es la falta de fe o poca fe. Nota, no hay un mal peor que otro. Todos son terribles. La falta de perdón es terrible, la amargura es terrible, la falta de fe o poca fe es terrible. Si hacemos un análisis de esto, podemos decir que los tres son terribles, pero también están relacionados. Una persona con falta de perdón puede llegar a la amargura, y una persona con amargura puede llegar a tener falta de fe. Y ustedes pueden hacer ahí cálculos y cambiar todas las cosas. Pero los tres tienen algo en común, están relacionados. Entonces, la falta de fe y la poca fe, para tenerlo en mente, la fe es el vehículo, no el fin. Y recuerde esto porque esto es sumamente importante. La fe es el vehículo, no el fin. ¿A qué me refiero con esto? Que llegar a la fe no es el fin. ¿Cuál es el fin? Cristo. Tú tienes que llegar a Cristo, no a la fe. Cuando nosotros decimos que hemos llegado a la fe y esa es la meta, decimos, bueno, yo creo en Cristo, yo creo en la iglesia, algunas cosas no me gustan, pero generalmente me caen bien los hermanos, me cae bien lo que dicen. Yo creo. Entonces piensas que la fe es el fin, pero no. Cristo es el fin. Llegar a la estatura de Cristo, ese es el fin. Entonces la fe es el vehículo que te lleva al fin. O sea, a Cristo. Si tú piensas que solamente por creer ya estás bien, que vas a la iglesia y vas a estar bien, no. No has llegado a Cristo. Es más, ni siquiera estás yendo. Piensas que ya llegaste, pero la verdad es que no. Entonces la fe te lleva a Cristo, a tener una comunión con Él, a obedecerlo, aun cuando tu lógica dice que no. Ahora, ¿por qué más decimos que la fe no es un fin? Porque el tema es que muchos pueden pensar que simplemente por estar a favor de ciertas doctrinas, ya lo solucionó todo. Es decir, estás en pecado, tienes una vida desordenada, que pasa mucho, hermanos. Ustedes no saben, pero les voy a contar un chisme. Hay gente que piensa que por creer en Cristo ya todo está solucionado, pero viven en fornicación, en adulterio, viven de divorcio en divorcio, viven de pecando en pecado, viven chismeando y dicen, no, como yo ya creo en Cristo, entonces todo está solucionado. Y viven orando, orando, orando y pidiendo perdón, pero siguen viviendo en su vida desordenada. Entonces, para ellos, la fe es el fin y no Cristo. No han cambiado nada. Es decir, no importa si mi vida es un desastre, mientras yo tenga fe, todo está bien. Miren qué feo. No importa si hablo mal de los hermanos, yo tengo fe, todo está bien. No importa si tengo pensamientos o deseos pecaminosos, malos, amargos sobre alguien. No, todo está bien porque tengo fe en Cristo. Para esas personas, la fe ha sido el fin, pero en realidad no es así. Cristo es el fin. Entonces, ciertamente están en un error. Sin embargo, esa postura es más común de la que pensamos. Lo malo es que nosotros no podemos abrirnos abiertamente. Alguien de aquí no puede pararse y decir, hermanos, yo simplemente he creído que la fe es el fin y por eso he criticado, les he criticado a todos. Nadie lo va a decir, pero hay cositas ahí en su corazón y que se van a revelar en ciertos momentos. Entonces, la falta de fe es un problema, hermanos, frecuente en muchos cristianos. Parece que no, pero sí, es un problema frecuente en muchos cristianos. Una de las causas una de las causas que te lleva a la falta de fe es tu relación fingida con Dios. Miren, cuando nosotros nos reunimos a comer, se reunirán a comer, normalmente tendrán la regla de orar, ¿cierto? Yo lo digo bendecir porque orar, hermanos, orar es media hora. Yo digo, hay que bendecir los alimentos, entonces, ¿cuánto me toma eso?
10 segundos. Eso bendecía. Entonces, pero tendrán esa regla. Hermanos, usted puede orar todo el tiempo que quiera, pero solo usted sabe la relación que tiene con Cristo. ¿Sí? Solo usted. Los hijos, les puedes enseñar a los hijos a orar, pero solo ellos saben la relación que tienen con Cristo. Pueden hacerlo como una regla. Y sí, no puedes comer hasta que termines de orar. Bueno, terminas de orar y los hijos, ¿qué estás sintiendo con lo que estás comiendo? ¿Con la oración que hiciste? Nada. Pero fue una regla. Solo tú sabes la relación que tienes con Cristo. Últimamente, hermanos, bueno, desde hace meses, pensando en este tema de la oración de la comida, terminamos de orar y constantemente me repito a mí mismo, gracias. Gracias, Señor. Constantemente. A mí mismo, ¿no? No delante de todos. Porque vaya a ser que mi corazón, que es bastante traicionero, diga, ya oraste, ya todo está bien. Y no esté consciente de lo que es tener un plato de comida. Entonces, la falta de fe sí es un problema muy común entre los cristianos y tiene que ver con una relación verdadera con Dios. O una relación que posiblemente tú dices, sí, tengo una relación profunda con el Señor, pero en realidad no lo es. Estas personas se han autoengañado, entonces han tratado de cubrir su falta con un montón de reglas y comportamientos que más les parece, más se parecen más a los fariseos que a Cristo. Un montón de comportamientos. Y como las demás fuentes de males, solo se pueden ver los frutos con las manifestaciones, con las acciones, con las palabras. Y uno dice, tengo falta de fe. ¿Cómo analizo eso? Bueno, igual que la falta de perdón y la amargura, solo se pueden ver en las acciones, en las palabras. Nota, existe diferencia entre diferencia y relación entre las personas de poca fe y las personas que no tienen fe. La diferencia entre las personas de poca fe y los que no tienen fe es que aunque los dos van a tener consecuencias, los de poca fe son llamados a fortalecerse. Y ese es el llamado para ustedes. Ustedes de poca fe, fortalezcanse. Sin embargo, los que no tienen fe, eso es otro asunto. Que espero que la predicación les ayude a entender la importancia de tener fe en Cristo. Ahora, la relación entre los de poca fe y los que no tienen fe es que, interesantemente, los de poca fe se pueden llegar a comportar como los que no tienen fe. Dos grandes manifestaciones de una persona con poca fe: afán y ansiedad. Los hermanos que tienen afán y ansiedad son hermanos que tienen poca fe. Tener afán y ansiedad te lleva a la angustia. Y la angustia es un miedo excesivo a una circunstancia presente y futura. Entonces, la angustia hace que no podamos tomar decisiones correctas, pues toda el área emocional va a estar afectada por este miedo excesivo, ¿no? Y recuerden, el miedo excesivo viene ¿de dónde? Pues la falta de perdón, de la amargura, de asuntos no resueltos. El afán es un deseo intenso, y anote esto porque es importante. El afán es un deseo intenso que te mueve a hacer algo. La ansiedad son emociones intensas por no hacer eso que quieres hacer. Entonces tú tienes afán, te tienes que ir a trabajar y ya tenías que llegar a las 8 de la mañana y estás saliendo a las 10 de la mañana. Tú tienes afán, tienes un deseo intenso de llegar a las 8 cuando saliste a las 10. Eso te va a causar angustia, que son emociones intensas causadas por algo que tenías que hacer o que tienes que hacer, pero no lo estás logrando. No todo afán es pecado. Por ejemplo, el de llegar tarde, llegar temprano es pecado. No todo afán es pecado, pero
Si cuando el afán quiere sustituir a la fe, entonces ya estaríamos hablando de pecado. Y lo voy a ir explicando en medida de la predicación este punto. Un gran ejemplo que nosotros tenemos es el pasaje de Marta y María. Interesantemente, mi esposa se llama Marta. Ya lo saben. Que tenemos en Lucas 10, ¿no? Entonces, Marta tenía el afán para tener todo limpio en casa. Ese era su afán. Y su ansiedad se vio cuando le dice al Señor: Jesús, ¿no ves a María cómo está ahí echadota conversando contigo? Eso ya es ansiedad, o sea, ya es emociones. Estaba limpiando y no terminaba de limpiar y ve a su hermana María y dice: Jesús, por favor, reprende a tu sierva María porque está echada conversando contigo. Entonces, el afán se puede resumir en una vida sin fruto para Cristo. Una vida que está más interesada por los asuntos presentes y futuros y no tiene nada que ver con su relación con Cristo. Me explico, es como si tú estuvieras tan preocupado por el asunto de no sé, ahorita que hay muchos jóvenes que se van a ir a la universidad o quieren irse a la universidad, estás tan preocupado por ese tema, por el dinero, por la carrera, porque por dónde van a ir, que el transporte, que la comida, que las amistades, tan preocupado por este tema presente que no te das cuenta que hay un Dios, que lo sabe todo, que tienes que dejar todas tus cargas a ese Dios que lo sabe todo, que lo tiene todo, que es el Dios del oro y de la plata. Entonces, preocupado por aquí y por allá, porque para que ellos tengan todo lo necesario, eso se llama afán y eso hace que tú tengas ansiedad, lo cual es contrario a la fe, hermanos, y una relación con Cristo. Entonces, el afán es un deseo intenso que te mueve a hacer algo y este afán ataca a lo físico. Los hermanos que andan con dolor de cabeza, problemas del estómago, tensión alta, problemas cardíacos, trastorno del sueño, que no pueden dormir, entre muchas cosas, usted tiene afán, porque tiene cosas que hacer. Dice: no, mañana ya tengo que pagar tal cosa, que yo me endeudé y tengo mucho afán, y eso te causa trastorno del sueño. Bueno, tú tienes afán. Eso es en la parte física. En la parte emocional, bueno, estrés, depresión, temor. Personas con afán siempre van a querer que se haga como esas personas quieren que se haga, y como no se hace, entonces te va a llevar a la ira. Si usted tiene un jefe ahí airoso, que le gusta ser perfeccionista, ese jefe siempre va a llevar a la ira, siempre va a tener ira. Y así vas a ver a mamás que dicen: tiéndeme la cama, y uno va y tiende la cama y dice: pero no así, y te lleva a la ira. Tú lo que tienes es afán, porque ya se tendió la cama, solo que se tendió mal, pero se tendió la cama. Tú tienes afán y eso te lleva a la ira. En la parte social, y aquí es la parte más interesante, hermanos, aparece la manipulación para obtener una meta. ¿Han notado que algunos niños como que manipulan un poquito a los padres emocionalmente para que les compre algo? Dato, chisme para ustedes. Ese niño tiene afán y eso lo lleva a tener angustia por no tener eso. Y eso lleva a manipular. Pero también vemos en esposos o esposas. Recientemente yo acabo de enterarme, bueno, acabo de poner todas las cosas en orden en todos estos conceptos. Y les cuento, hay matrimonios que dicen: no, mis metas como matrimonio son estas, ¿no? Los dos tenemos esta meta. Cuando tú vas averiguando a cada persona, vas haciendo las preguntas a cada persona, resulta que posiblemente era la meta del esposo o la meta de la esposa que con manipulación llegó a decir a la otra persona: esta va a ser nuestra meta como matrimonio. Pero es tu meta, tu meta. Tú tienes el afán de tener esto y con manipulación tratas de obtener esa meta y involucras a la otra persona. Interesantemente. Entonces, si usted dice como esposos tenemos esta meta, averigüe de quién es la meta. Si son de los dos, chévere, pero si es de una persona,
ahí va a haber un poquito de conflicto porque pues, a alguien no le interesa tanto como a ti. Y también aparecen las quejas, aparece la crítica. Una persona con afán le encanta juzgar el trabajo de los demás. ¿Ha notado eso? ¿Ha notado o ha hecho eso? Le encanta juzgar el trabajo de los demás. Y lo que hace que esa persona también se ponga en como vara de medir, ¿no? Y dice, pues yo lo hubiera predicado de esta manera, no así. Y se pone como la vara de medir. Le encanta juzgar el trabajo de los demás. En la parte social, hermanos, nadie soporta una persona con afán. Es sumamente insoportable una persona con afán. Que anda diciendo, no, yo lo hubiera hecho así. Y se va. Yo lo hubiera hecho. No dices nada, o sea, criticas, juzgas el trabajo de los demás y dices, no, yo lo hubiera hecho así. O hubieran hecho así, ¿no? Esa frase es interesante. Hubieran hecho así, o ustedes tienen que entender, tiene un montón de cosas ahí detrás. Cuando dicen, es que ustedes tienen que entender, ahí viene un montón de cosas atrás. O yo lo hubiera hecho así, ahí viene un montón de cosas detrás. Básicamente te estás poniendo como la vara de medir, diciendo que yo lo entiendo, yo lo hubiera hecho mejor. Pero eso es orgullo y altivez. Una persona con el corazón sano hubiera utilizado otras palabras, palabras distintas, ¿no? Entonces, aparece la queja, crítica, les gusta juzgar el trabajo de los demás, se pone como la vara de medir. Nadie soporta a estas personas con afán. ¿Y quién no va a soportar a estas personas con afán? Las personas que viven en tu casa, que se llaman familia. Tu familia no te va a soportar. Podemos tener a padres extremadamente preocupados por asuntos económicos sin la intención, y escuchen esto, sin la intención de cuidar, sino de tener. Están preocupados. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero su intención no es cuidar, sino tener. Y también podemos tener a jóvenes preocupados por su futuro sin la intención de crecer, sino de tener. Hay esta fase donde los jóvenes van a tener que elegir qué carrera van a tener que estudiar para vivir. Ahí se llenan mucho de afán los jóvenes. Pero la idea es que ellos crezcan, no que tengan. Eso es el sentido. Cualquiera puede tener un título, hermano. Pero crecer, no todos. Entonces la idea es que ellos crezcan, no que tengan. Dato interesante, aquí me voy a meter con los padres. Algunos padres pasan el afán a los hijos, especialmente en el tema de su futuro. Los meten en toda clase de cursos. ¿Han notado eso? En mis tiempos, hermanos, ¿qué hacíamos en vacaciones? Ir a buscar sixes y hacer cometas. Eso eran las vacaciones. Qué bonitas vacaciones. Hoy, métete en esto, clases de inglés, clases de economía. Pero, papá, tengo 2 años. Clases de economía, clases de ingeniería ambiental. Métete en esto, en aquello, anda a hacer deporte porque estás un poquito sin hacer nada en casa, entonces vete a hacer esto. Y le meten en tanto curso, pero si se dan cuenta, es el afán de los padres que le están involucrando a los hijos. El hijo está bien. Están bien. ¿Por qué me metes en tantos cursos? Es por tu afán. Entonces la intención de los padres es que ellos tengan, no crezcan. Y ahí hay un problema. Entonces los meten en toda clase de cursos para disque prepararlos. Después le preguntas, ¿y qué aprendiste? Pues nada. Y de hecho los niños y los jóvenes tienen que pues disfrutar su juventud. Yo me moriría si es que mis padres me hubieran metido curso tras curso y no disfrutar. Hoy tengo recuerdos, hermanos, de ir a buscar sixes, hacer cometas. Esos son mis recuerdos y qué bonitos recuerdos. Ir a pasear, irnos a mojar, irnos a divertir. Esos son mis recuerdos y eso hace crecer a la persona. Entonces, estos padres que cargan a los hijos, hacen que los jóvenes se carguen, se estresen, se angustien.
porque en ellos era, pues yo quiero estudiar esto, o más o menos esto me gusta, pero los padres están ahí, insisten, curso. Entonces lo que va a pasar es que ellos se carguen, se estresen, se angustien. Y muchos de esos jóvenes van a tomar malas decisiones con respecto a su futuro. Y no van a estar muy contentos con su decisión. Yo conozco, hermanos, amigos muy personales que cuando tuvieron que decidir qué carrera iban a tomar, sus padres les presionaron tanto que terminaron escogiendo una carrera que no les gusta. Y después, pues terminaron la carrera porque también fueron presionados a terminar la carrera y tuvieron una desesperación o tienen una desesperación en ir a trabajar. Cuando ir a trabajar debería ser, bueno, me voy a ir a trabajar. No es tan bonito, pero es un trabajo, es una carrera que a mí me gusta. Pero hay hermanos de mi generación, un montón que sus padres les presionaron tanto a escoger una carrera que ahora ya no son felices con su carrera. Dato interesante, esos mismos padres van a decir, yo no voy a ser como mis padres. Y ahí hay un rencor, ¿no? Ahí hay algo que no solucionaste. Pero la idea, hermanos, es que no les carguen, no les angustien. Tu afán no puede transmitirse a la otra persona. Recuerden esto, muchos olvidan que lo necesario no debe exceder lo justo. Entonces hay que preguntarse, ¿esto es necesario? Y si es necesario, ¿es suficiente? Y hay que saber tomar buenas decisiones y eso viene de la paz y no del afán. Cuando tú tienes afán de que tus hijos tengan todo lo necesario, lo que tú no tuviste, y ahí vas viendo algunas cosas, ¿no? Cosas que no arreglaste, tú les vas a meter en curso, y no van a aprender nada. Vas a gastarte un montón de dinero y no van a aprender nada. Y ahí ves unas cosas no resueltas ahí. Ahora, no les digo que no les metan en cursos, pero este tipo de decisiones se debe tomar en paz, no con afán. Porque si lo tomas con afán, vas a empezar a tener o producir algunos frutos de pecado. Y ahí dicen, no, ¿cómo me va a decir el pastor que no voy a ponerle a mi hijo en un curso? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Ya voy a ver cuando su hija crezca, a ver si hace lo mismo. Y ahí vienen estas frases, ¿no? Ya voy a ver, ¿no? Y no, es que hay que hacerlo con paz y no con afán. Entonces la familia es afectada. ¿Cuáles también son afectados? Los matrimonios son afectados. ¿Acaso no me van a decir que no hay peleas? Cuando hay afán de una parte del matrimonio hay un montón de peleas. Es que yo quiero hacer esto, es que son mis hijos, y ahí te pones a orgullo y altivez, ¿no? Es que son mis hijos y yo sabré cómo los educo. Y el otro o la otra dice, no, querido hombre, mujer pecaminosa, no es así la cosa. Y ahí va a haber conflicto, ¿no? Entonces el matrimonio es afectado porque se van los dos enojados a dormir. También las amistades son afectadas porque una persona que quiere obtener algo, que está intensamente, o sea, tiene este deseo intenso de obtener algo, es una persona afanada y no es una persona agradable. No es agradable para tenerlo como amigo. Entonces, estas personas son muy difíciles. Otro asunto en donde el afán afecta es en la parte espiritual. Una persona que está afanada suele dudar del poder de Dios. Y no es paciente, no es manso, que son frutos del Espíritu, sino, o sea, quiere obtener algo y está afanada y quiere. Y suele dudar del poder de Dios. Todo empieza por el afán, pero las consecuencias se resumen en alejarse cada vez más de Dios. Ya no tienes tiempo para las cosas que te alimentan el espíritu o que cuidan tu alma. Y ya no cuidas tu relación con Dios porque hay asuntos más importantes que hacer. Si te levantas en la mañana es porque tienes que ir a trabajar, ya no tienes tiempo para decirle, Señor, pues cuida mi vida, cuida mi alma, cuida mi familia. Las prioridades se empiezan a modificar
Ya no lees la Biblia donde hay textos donde dice que tienes que educar a los hijos conforme a su palabra. No, tú dices, no, es que yo ya sé cómo son las cosas. Porque a mí me hicieron esto y yo no quiero que pase eso con mis hijos. Entonces, tus prioridades se cambian, empiezas a dudar del poder de Dios. Por tal cosa, este deseo intenso, como es el afán, resulta ser muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Ahora sí, para las personas que dicen, ¿y cuándo vamos a abrir la Biblia? Mateo 6. Antes de que me empiecen a criticar, Mateo 6. Versículo 25. Ya que han entendido que son personas con afán. Vamos ahora sí. Mateo 6, versículo 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y cuando dice vida ahí, está hablando de su vida terrenal. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Yo diría, ¿no es más el crecimiento curso de inglés? Pues sí. Versículo 26. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Algo interesante de la mención de Salomón es que Salomón lo obtuvo todo. Incluso en el área intelectual, Salomón sobresale entre muchos científicos. Él fue botánico, arquitecto, ingeniero. Callen a la niña. Yo lo puedo decir, ¿no? Ingeniero, ¿qué iba? Botánico, arquitecto. Fue un filósofo. Si pudiéramos darle títulos a Salomón, hubiera tenido un montón de PhDs. En todas las áreas, hermanos. Salomón fue increíble, lo obtuvo todo. Sin embargo, Jesús dice, Dios nos puede vestir de mejor manera. ¿Cuál es la fuente del afán y la ansiedad? La poca fe. Es decir, si tú andas afanado y eso te produce ansiedad y angustia, tú tienes poca fe. Si empiezas a tomar decisiones en base al afán, tú tienes poca fe. Si tú te preocupas por el comer, por el beber, por el vestir, por el mañana, tú tienes poca fe. La poca fe, igual que la ausencia del perdón y la amargura, son fuentes de males que no se ven, pero sí se sienten, hermanos. Versículo 31, Mateo 6, versículo 31 dice, por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, es decir, póngale ahí lo que significa ahí, los incrédulos, los que no tienen fe, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, hermanos, hay dato interesante ya que se acerca Navidad. Antes de preocuparte, ¿qué les voy a regalar a mis hijos? Empieza a reunir una canasta para darle a una familia que necesita. Eso es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y si a Dios se le place, tus hijos van a tener regalos o van a tener algo. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Es una de las tantas cosas que podemos hacer, porque ya se empiezan a estresar, ¿no? De que no tienen esto, no se estresen. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y ya Dios proveerá lo que necesitan. Y si no tienen, hermanos, gloria a Dios. Y si tenemos, gloria a Dios.
pero lo tenemos todo, porque buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. En otras palabras, que mañana se preocupe de mañana. Eso está diciendo. Note esto, Jesús hace una diferencia entre los que tienen fe y los que no tienen fe. Sin embargo, los de poca fe se pueden comportar como los que no tienen fe. Por eso dice, ustedes, no se preocupen. ¿Cómo lo hacen los que no tienen fe? Porque los que no tienen fe se preocupan por el vestir, por el comer, por el día de mañana. Ustedes no se comporten como los de poca fe. Significa que los que no tienen fe, es decir, los que tienen poca fe, se pueden llegar a convertir o comportar como los que no tienen fe. Es decir, como los incrédulos. Es decir, te puedes llegar a comportar como alguien que no tiene a Cristo. Y usted se imagina una persona con afán discutiendo con toda la familia, diciendo, pero tienes que irte a este curso de economía. Pero papá, no sé leer. No me importa. Y ahí empiezan los problemas en el matrimonio, con los hijos. Porque te tienes que preparar para el futuro, porque en la universidad lo vas a ver, pero no sé qué voy a estudiar. No me interesa. Vas a tener que estudiar esto para estar preparado. Eso es como comportarte como las personas que no tienen a Cristo, que no tienen paz, que no dicen, bueno, Señor, yo no sé lo que va a pasar con la vida de mis hijos, pero sí sé algo. Voy a hacer lo posible para que ellos sean salvos. Después, estudien lo que sea. Mateo 6:31 dice, por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos, porque los gentiles, o sea, los incrédulos, los de poca, los que no tienen fe, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces, si el Padre sabe que necesitamos, dejémosle al Padre, ¿no? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, agradarlo a Él, y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces, el plan de Dios no es que un hijo de Dios se comporte como un incrédulo. Eso no fue el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué relación tiene la luz con la oscuridad, hermanos? ¿Cómo un creyente se puede comportar como un incrédulo? ¿Cómo un creyente pues, puede quedarse sin dormir pensando en el mañana? Eso quiere decir que no le ha entregado a Dios toda su vida. Las deudas no van a desaparecer, hermanos, pero dormiremos en paz. Algo sumamente importante para tener en cuenta es que una persona con afán y ansiedad es una persona inclinada a la rebeldía. Esta persona dice, como Dios no me da lo que yo digo, entonces yo voy a buscar por mi propia cuenta esto. Y empieza a crear un deseo intenso llamado afán y ansiedad. Como Dios no me responde, como Dios no sabe lo que es entrar a la universidad porque Cristo no entró a la universidad, entonces yo voy a buscar la solución. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama rebeldía. ¿Qué también les pasa a los jóvenes, no? Con respecto a sus padres. Como mis padres no me dan eso que es un afán, es una ansiedad y me causa angustia, entonces yo voy a buscar eso. Eso se llama rebeldía. Como no me dan atención, entonces voy a buscar a mis amigos por atención. Y ahí tienes a jóvenes rebeldes. Y te dicen, pero mi hijo va a la iglesia. ¿Cómo es posible que sea rebelde? Tantas historias que contar, hermanos. Entonces, las personas con afán, lo primero que van a experimentar es la pérdida de mansedumbre y la humildad. Y van a pasar a la rebeldía. No solo son orgullosos, sino que también son rebeldes. Y eso es un plus. Eso es algo peor, hermanos. Ya siendo orgullosos es algo terrible. Imagínense siendo rebeldes. La rebeldía se ve en las personas que no tienen fe. Entonces, y ahí vienen esas frases de, no, es que yo sé cómo criar a mis hijos, ¿no?
yo sé. Y vienen esas frases, usted no sabe, ustedes no saben las cosas que pasamos. Eso no suena de una persona con paz. Eso suena de una persona con rebeldía. Cuando nosotros no ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra fe se irá a otras cosas. Y una de esas cosas puede ser nuestro conocimiento personal, ¿no? Que la Escritura dice que no viene del cielo, sino que es diabólico. Ahora, ciertamente la fe en Cristo no es fácil. Siendo sincero, no es fácil. Si lo hablamos desde la lógica, no es fácil. Pero es necesario que recordemos que una cosa es calmar nuestra afán y ansiedad y otra cosa es sanar y quitar el afán y la ansiedad. Me explico, nosotros tenemos este afán y sabemos que tenemos afán y ansiedad y vamos a empezar a hacer algo por tratar de calmar ese afán y ansiedad. Pero eso solo lo calma, no lo quita. ¿Saben quién lo quita? Cristo. Nosotros podemos calmar nuestra ansiedad con cosas que están a nuestro alcance, trabajando más si es que quieren, pero eso no lo sana. El único que sana eso es Cristo. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces las palabras de Jesús traen una invitación a tener una relación con Él, una relación de descanso. Y en medida que nosotros tenemos esta relación con Cristo, nuestra fe se va a ir incrementando. La fe no nace así nomás. La fe se va a ir perfeccionando, se va a ir incrementando. ¿Y cómo se incrementa? Con una relación con Cristo. Si no tenemos una relación con Cristo, nuestra fe es poca. Y vamos a empezar a negar a quién es Dios, vamos a empezar a poner nuestra fe en otros asuntos, vamos a empezar a tomar decisiones que vienen del afán y no de la paz. Hace tiempos alguien mandó un mensaje a Marty felicitando por la niña. Nadie me felicitó a mí. Diciendo que qué bueno que le han creído a Dios. Y eso se me quedó mucho porque, hermanos, los jóvenes que llegan al matrimonio es que han creído a Dios. Sí, el tema económico es denso. Cuando se acaba el gas, hermanos, es terrible. Es terrible. Ese tipo de cosas, sí, son complicadas. Los jóvenes no saben de esto, pero porque el gas siempre está ahí, ¿no? Mágicamente siempre hay gas, ¿no? Pero ir a comprar gas y mientras se va a ir a comprar gas no se puede hacer el almuerzo. Entonces, eso para un matrimonio, para una persona que está a cargo de eso, sí tiene su peso, ¿no? Pero las personas que llegan al matrimonio a pesar del tema económico, a pesar de todo lo que han visto, llegan al matrimonio creyéndole en Dios. Es otra cosa. Y cuando llegan a tener hijos en medio de un mundo que es hostil para los cristianos, es que le han creído a Dios. Es que han descansado en Dios. ¿Dónde me quedé? En el gas. Entonces, en medida que nosotros tenemos una relación con Jesús, nuestra fe se va a incrementar y vamos a empezar a descansar más. Lo interesante de todo esto es que la solución para mi afán y la ansiedad no está en buscar algo que calme ese afán y ansiedad, está en sentarme con Jesús y conversar con Él, como María, ¿no? ¿Está toda la casa desordenada? ¿Qué me importa? Estoy con Jesús. Eso es lo que pensaba María, ¿no? Y Marta, no es así. Pero eso es lo que tenemos que hacer, sentarnos con Jesús. Es como siéntate y conversa conmigo.
Si estás con afán y ansiedad, a ver, siéntate y conversa conmigo. A ver, ¿qué te pasa? Yo ya lo sé, pero veamos qué me dices tú. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé que yo no tengo afán y ansiedad? La respuesta es porque he buscado primero el reino de Dios y justicia. El resto, hermanos, deudas siempre vamos a tener. Necesidades siempre vamos a tener. El gas siempre se va a acabar. Pero buscar primero el reino de Dios y justicia, eso no tiene precio, hermanos. Eso no se acaba. Hay una escena que muestra esto más claramente. Cuando Jesús estaba próximo a morir, Jesús les dice esto a sus discípulos. Acompáñenme, Juan 14. Juan 14, versículo 1. Intenten ponerse en los zapatos no de Jesús, sino de los que estaban escuchando esto de Jesús. Juan 14 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean en mí también. Ahora, la preocupación de los discípulos era real, porque él se estaba despidiendo y les dice, bueno muchachos, ya llegó mi hora, nos vemos, pero no se turbe su corazón. Si ustedes se ponen en los pies de los apóstoles, Señor, pero ¿cómo no se va a turbar mi corazón si tú ya te vas? Y además hay cosas que van a suceder, porque en Mateo 16, 21 dice, entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ellos están diciendo, a ver Señor, tú me estás diciendo que no me turbe, que mi corazón no se turbe, pero tú vas a ir a Jerusalén a que te sacrifiquen y vas a morir. Y aún así me está diciendo que no se turbe mi corazón. Como que, Señor, tú no estás entendiendo esto muy... algo no. Algo está pasando por tu cabeza que no está bien, Señor Jesús. Porque ¿cómo me vas a decir que no se turbe mi corazón? Jesús le está diciendo, no se turbe su corazón, a pesar que a mí me van a matar y que ustedes van a estar solos. Y es más, les van a perseguir, pero no se turbe su corazón. Entonces, la petición de Jesús tiene lógica en medio de lo ilógico de los discípulos. Juan 14 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino donde yo voy. Entonces Jesús le dice, no se turbe su corazón, porque sí, es verdad, van a tener muchas preocupaciones. A mí me van a matar y ustedes van a sufrir, claro que sí, pero ¿saben qué? Yo me voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Por eso no se turbe su corazón. Entonces Jesús les está pidiendo, crean en mí, confíen en mí, porque yo me voy y estoy haciendo estas cosas. Aunque ustedes no las entiendan, esto tiene algo muy profundo. Y esto tiene un regalo más grande. Entonces crean en mí. Y hermanos, ese es el sentido de la fe. Que en medio de las circunstancias difíciles nosotros podamos decir, yo te creo. Este mundo es terrible. Me están pasando a mí un montón de cosas, pero yo te creo a ti. Ese es el sentido de la fe. No sé lo que va a estudiar mis hijos, no sé lo que va a pasar en su futuro, no lo sé, pero yo te creo a ti. Yo sé que tus hijos no van a necesitar nada porque tú les vas a dar todo. Como aquellos pajaritos que andan gordos por ahí, tú les vas a engordar a mis hijos. Entonces yo te creo a ti te creo. Ese es el sentido de la fe. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que Dios tiene bajo control todo. Y ahí descansa nuestra fe, en que Dios tiene el control de todo. Ahora, ¿es difícil de entender esto? Realmente no. Porque nuestra confianza no está en las cosas que nosotros
no entendemos, sino en Dios que sí le conocemos. Entonces, en medida de que le conocemos a Cristo, en medida que le conocemos a Dios, le empezamos a creer a Él y no a las cosas que no entendemos. Eso es fe. Y nuestra fe se va a ir incrementando. La fe tiene que ver con nuestra relación. Entre más profunda esté nuestra relación con Jesús, más fe tengo porque más lo conozco. Yo puedo, hermanos, o podemos escudriñar la palabra de Dios en cuanto a quién es Dios. Y sí, podemos sacar conceptos como Dios es el que lo sabe todo, el que lo puede todo, pero hermanos, son conceptos. Yo no les puedo explicar los conceptos. Les podemos hablar, pero usted tiene que vivirlo. ¿Y cómo lo vive? Sentándose con Jesús y teniendo una relación con Él. Un tema interesante con respecto a la confianza de Jesús es que muchas veces para nuestra lógica lo que hace Jesús no concuerda con lo que es. Pero ese es un problema nuestro. Mateo 16:22 dice, tomando aparte a Jesús, y ahí viene nuestra intención de, Señor, creo que te equivocaste, ¿no? Creo que no estás entendiendo esto. Mateo 16:22 dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. ¿Usted se imagina reprender a Jesús? Pero Señor, ¿cómo me vas a decir que tenga fe y que mis hijos van a estar bien si están ahí, acostadotes, en vacaciones? Pero Señor, si tengo muchas deudas, ellos tienen que prepararse. Señor, ¿cómo voy a confiar en ti? Bueno, tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió, diciendo, no lo permita Dios, Señor. Hijo, caramba. Yo tengo unas palabras para Pedro en ese momento, porque le está diciendo a Dios, y él le dice, que no lo permita Dios, Señor. Y ahí le rebajó, ¿no? Eso nunca te aconteciera. Pero volviéndose, él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ya ven el conocimiento que es diabólico, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no entendía que ese Jesús, que antes de lo que está diciendo, y si usted revisa el capítulo 16, Pedro afirmó diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Él había confesado eso, pero no lo entendió. Y nosotros podemos decir, no, Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer todo, Dios me cuida, pero no lo entendiste. Y después vas a casa y dices, tengo que hacer esto, no puedo dormir. Tengo problemas con mi estómago, tengo problemas cardíacos, estoy estresado, estoy angustiado. No lo entendiste. Lo que estaba sucediendo es que Pedro tomó su sabiduría humana, sabiduría diabólica, como dice Santiago 3, para tratar de comprender la sabiduría de Dios. El problema de Pedro no fue que no sabía quién era Dios. El problema de Pedro es que le faltaba relación con Jesús. Ese era el problema. Jesús dice en Mateo 26, todos me negarán. Y si usted sigue la historia, dice, todos me negarán, pero Pedro dirá, yo no te voy a negar, Señor. Ya le dice que sí lo va a negar, y Pedro dice, no te voy a negar. Y lo dice 3 veces. El problema de Pedro no fue que no sabía quién era Jesús, el problema de Pedro es que no conocía a Jesús. Si a la primera Jesús te dice, me vas a negar, y tú sigues insistiendo de que no le vas a negar, es que no la has conocido. Los de poca fe, su problema no es que no sepan quién es Dios, y posiblemente usted sí sepa quién es Dios. Su problema es que no tiene una relación con Dios. Y yo sé que las personas que tienen afán y ansiedad aman a Dios, eso lo sabemos, pero creo que nos falta sentarnos más tiempo a conversar con Él. A pesar de escudriñar la palabra y revisar conceptos, nos falta sentarnos más con Él. Uno de los versículos más importantes que tiene que ver con la relación con Dios está en Juan 14, versículo 4, y dice, ustedes conocen dónde voy. Él está diciendo, tal vez no lo entiendan, pero sí lo conocen.
Versículo 5 dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí viene el versículo, uno de los versículos más impactantes, ¿no? Pero viene de un concepto diciendo, Señor, yo no sé dónde vas. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si ustedes me hubieran conocido a mí, también hubieran conocido al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, tal vez no lo entiendan, pero me conocen a mí y yo soy el camino. ¿Por qué afanarnos? Porque no confiamos en Dios. Esa es la realidad. Hermanos, hay temas en nuestra vida que por más textos bíblicos que revisemos, se resume en esto: necesitas una relación con Dios. Y si tú tienes una relación con Dios y sigues con afán y ansiedad, necesitas una relación mucho más profunda con Dios. Y creo que es uno de los problemas, hermanos, de los jóvenes, que a mí también me pasó. Que vamos a la iglesia y ves a un pastor ahí con rastas. Y dices, qué chévere cómo predica, qué bonito. Y empieza a darte conceptos, empieza a revisar la Biblia y tú dices, qué chévere. Pero no lo entiendo. No entiendo esa relación. ¿Cómo es que puede estar él tranquilo mientras yo tengo que tomar ciertas decisiones? No lo entiendo. ¿Cuál es su problema? No tienes una relación con Dios. Y me gustaría darles un montón de pasos para que usted llegue a incrementar su fe. La realidad es que no lo hay. Pero es bueno que entendamos esto o lo veamos de esta manera. Cuando usted esté con afán y ansiedad, no haga nada. Esa es la clave. No hacer nada. Ve con Jesús, siéntate y conversa con Él. Eso tienes que hacer. No es que tengo que trabajar, que tengo muchas deudas. Tranquilo. Ve con Jesús y conversa con Él. Termino con esto. Filipenses 4:4 dice, regocíjese en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjese. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.